compartir pantalla y partir revisando dónde estamos, ¿sí? No sé si hay, si hay alguien que no tiene claro dónde estamos, es importante revisar, porque, ¿no es cierto?, estamos en la recta final de la unidad 2, ¿sí? Y no nos hemos visto mucho, entonces eso me produce, no sé cómo están ustedes, espero que bien. Entonces hoy día es una clase de repaso, voy a hacer énfasis en lo último que vimos, que es las pruebas de hipótesis para proporciones, que creo que, o sea, que supongo que es lo que tienen más inseguro, pero el resto, y espero que el resto los tengan claro. Entonces el lunes 8 a las 10:50 va a ser nuestra segunda prueba. Acuérdense, la forma es la misma de siempre, ¿no es cierto? Son pruebas en pareja. Y eso, no hay cambio. Y después viene, para también ubicarse en lo que viene, porque ya después se nos viene el final del curso, la unidad 3, y la unidad 3, ¿no es cierto?, para que también se pongan ahí como meta, la unidad 3 termina el lunes 13 de diciembre, ¿sí? Y esperamos que todos terminen ese día, 13 de diciembre. Acerca de la presencialidad en la prueba, no lo tengo nada de claro todavía. Mi sensación hoy día es más, no que sí, que no están las condiciones. Sí, recuerden que les ofrecí que si hay alguien que le acomodaba la presencialidad para repasos, para ayuda, eso está disponible, para después, qué sé yo, revisar la prueba. Se supone que nosotros ya debiéramos empezar a ir a la universidad, pero como no tengo ninguna razón puntual para ir, no lo he hecho, pero sí a ustedes les acomoda la presencialidad. Estoy disponible para eso, ¿sí? En el horario de atención de alumnos, que fijé yo, ¿no es cierto?, como los lunes y miércoles de 5 a 7, o en otro, acordar, ¿sí?, que yo pueda y que ustedes les acomoden más, no hay problema. ¿De acuerdo? Me escriben al correo y fijamos una. Eso. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cuál es el programa para hoy? Ahí tengo en el sitio del curso, ¿no es cierto?, están las pruebas. Y de las pruebas, no sé si hemos revisado ejercicio, yo tengo la idea que sí, pero parece que no estoy segura. Pero bueno, qué vamos a hacer hoy día? Lo que quiero es hacer los 2 ejercicios de prueba que son de hipótesis, de test de hipótesis para proporciones, y si alcanzáramos alguno más, hacemos alguno más. Pero quiero darle énfasis a esos 2 que son los que hemos menos practicado, que son los que hemos practicado menos. Así que lo que voy a bajar, y lo saco mejor de aquí, primero es la prueba 2 del año pasado, que es lo más similar a la prueba de este año, porque sí son variaciones de lo mismo, y estábamos en la misma situación, era en pareja, en fin, eso está muy similar. Y entonces espérense que la voy a guardar, para que no me ocurra algún chasco, como que no guardar lo que trabajo con ustedes, para subírselas después. Y aquí. Entonces, vamos a decir, el 4 días de noviembre. Ya, esta es la prueba. Entonces, ustedes, si tienen tiempo, revisen la completa, pero como digo, las preguntas de la 1 a la 3, no, de la 1 a 4, son 5 preguntas, ya las hemos trabajado todas, ¿ya? Y si tienen dudas me consultan, pero vamos a irnos a la 5, entonces, que es la respuesta, la pregunta sobre test de hipótesis de proporción, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, bueno, esto es basado en un estudio real que nosotros hicimos, y ahí no puse, yo les he hablado de ese estudio. Es un estudio de cero prevalencia, para que se hizo la prevalencia o proporción, ¿no es cierto? Lo mismo, se estudió en Talca, en Santiago y esperen, estoy buscando el sitio, aquí está el sitio.
Talca, Santiago y Coquimbo La Serena. Ya en esos 3 lugares, un estudio que se hizo, y de hecho hay un preprint, no nos han publicado el estudio, pero hay, se publican, hay una publicación ya en, como de imprenta, preprint, o sea, antes de la imprenta. Ya. Y entonces es un estudio, como dice ahí, de cero prevalencia de SARS-CoV-2 entre ciudades de Chile, Talca, Santiago, Coquimbo La Serena, va de sur a norte. Ya. Y entonces, aquí dice, la Universidad de Desarrollo realiza un estudio para estimar la prevalencia o proporción, hablamos de cero prevalencia, ¿no es cierto? Porque cero es de sangre, ¿no es cierto? Ustedes deben saber eso. Son muestras de sangre donde se investiga sobre el COVID, los enfermos, en realidad la proporción de anticuerpos contra el COVID-19. Aquí en la región metropolitana. Ya bueno, después voy a ver qué datos subí. Lo que pasa es que yo adapto a veces, claro, y aquí dejé solo la región metropolitana, ya vamos a ver los datos. Dice, se tiene como referencia un estudio en España, que se llama N-COVID, que se encontró una prevalencia de 5%, ¿ya? En Educando se encuentran los datos del estudio y dicen, proporcionan estos datos la evidencia suficiente para indicar que la proporción de individuos con COVID-19 en la región metropolitana es diferente de la encontrada en España. Ya, miren, esto lo hice el año pasado y ya no me gusta mucho la redacción, porque creo que aquí hablo de la prevalencia de enfermos con COVID. No sé si lo hice a propósito, ya bueno, pero sí, así lo hice y ustedes se tienen que atener a eso. Pero es que en realidad es la proporción de individuos, no con COVID, sino con anticuerpos. Pero ya, vamos a ir a ver los datos. Ya, los datos los podemos bajar del mismo, están ahí, ¿no es cierto? Vamos a bajar los mismos porque quizá, y los vamos a mirar un poco para, ¿no es cierto? Ya. Claro, sí que, bueno, ya, en fin. Claro, aquí lo que sale, ¿no es cierto? Bueno, sale un código de la persona, sí, tenemos 1326 datos y esos son de Santiago, no hay, aquí se asume, ¿no es cierto?, que son de Santiago, así está dicho, de la región metropolitana más bien, y sale como el resultado del IgG, y el IgG, no sé si ustedes han escuchado hablar, les toca hacer eso en laboratorio, no sé, puede ser negativo o positivo. ¿Y qué es el IgG? Mide los anticuerpos, ¿no es cierto?, en sangre de estos individuos y además sale el sexo como otra variable, pero no hago preguntas sobre eso. Y entonces hay individuos negativos y hay individuos positivos, ¿no es cierto? Y lo que nos interesa es la proporción, y me voy a tener a lo que sale aquí, proporción de enfermos, si es que no me gusta, proporción de, no sé por qué lo puse eso, es la prevalencia proporción de individuos con anticuerpos. Al COVID, creo que se dirá. Ya, y eso se llama, es el IgG, no sé, voy a poner prueba o resultado IgG. Ok, en España tenemos la referencia de España, que la cero prevalencia en España es de un 5%, ¿ya? Y entonces la proporción de individuos con anticuerpos, que yo creo que por no enredarlos no hablé de anticuerpos, pero ahora me suena raro porque no son individuos con COVID, sino que desarrollaron anticuerpos. Ya. En fin, vámonos al grano. Entonces dice, desarrolle paso a paso el respectivo test estadístico, ¿ya? Y yo les pongo el paso a paso, ¿sí? Normalmente lo hago,
pero entre comillas es algo que ustedes deben tener, o sea, en los apuntes está desarrollado el paso a paso, pero bueno, hoy día estamos revisando. Entonces, lo primero es establecer la hipótesis, ¿sí? Y podemos poner, no sé, como 1, la hipótesis. Entonces, ¿cuál será la hipótesis aquí? ¿A qué se refiere la hipótesis? ¿Cuál es el parámetro? Acuérdense que la hipótesis va a ser una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. A eso me refiero con la hipótesis. Hipótesis, ahí puedo decir hipótesis estadística. No es la hipótesis científica. ¿Sí? Porque la hipótesis científica, ¿no es cierto?, es que la hipótesis científica es que dice que la proporción sea diferente a la encontrada en España. Esa sería la hipótesis científica. Y entonces nosotros en estadística, y eso lo vimos en el capítulo 1, lo que hacemos es establecer, escribir, explicitar esa hipótesis de la forma de una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Entonces, podemos partir, si a alguien que le sirve, escribiendo la hipótesis nula en palabras y la hipótesis alternativa en palabras. Voy a poner H0, pongo H sub 0, y entonces no sé si tienen claro cuál sería H0 y cuál sería H1. ¿Hay alguien por ahí que quiera hacer un aporte? Voy a copiar esto. ¿Dónde iría esta parte? La proporción de individuos con anticuerpos al COVID-19 en la región metropolitana es diferente a la de España. ¿Dónde iría eso? Ya, en H0 me dice Sebastián que la seroprevalencia es del 5%, ¿sí? Y en H1 iría lo que acabo de indicar, ¿sí? Que la proporción, ¿no es cierto?, sería distinta del 5%. Ya, que es mayor, creo, o diferente, ya. Eso es un punto también a desarrollar, que lo que nos interesa, ¿no es cierto? Primero, siempre es una pregunta, no son dos, ¿ya? Entonces, lo que aprendimos es que la hipótesis de investigación, la pregunta que le interesa, normalmente, la mayoría de las veces, hay algunas excepciones que ahora no las vamos a ver ahora, pero sí nos vamos a encontrar después, en que la hipótesis de investigación va en H0, pero esa es una excepción, así que no. Lo que aprendieron ustedes es que la hipótesis de investigación va en H1. Entonces, en H1 vamos a decir que la proporción de individuos con anticuerpos al COVID-19 en la región metropolitana es diferente a la de referencia, ¿no es cierto? Y la de referencia es la de España. Y entonces, ¿y cuál fue la encontrada en España? Del 5%, ¿sí? Sí, ojo con que es distinto, o sea, aquí nos van a salir dos 5%, teníamos que además el nivel de significancia del 5%, pero aquí se dio la coincidencia de que la seroprevalencia en España es 5%. Y en H0 lo que vamos a hacer es negar esta misma afirmación, ¿sí? Entonces, ¿cómo negamos que son distintos? Diciendo que son iguales. Voy a sacarla tanta negrita, encuentro que no. Entonces la proporción de individuos es igual a la encontrada, ¿sí? Puede ser así, en España, ¿sí? No sé si de un 5% o algo así. Ya, eso en palabras, pero nosotros ya estamos en condiciones y debemos formular la hipótesis en términos de parámetros, ¿ya? Aunque lo que acabo de escribir es correcto, más formal, estadísticamente más formal, voy a ir a buscar el apunte para sacar las ecuaciones que sigo. Tengo un problema con las ecuaciones en esta versión de Windows. Ya, quiero ir a buscar un H0 y H1 que de hecho están a más. Voy a usar esto. Voy a usar esta. Y lo vamos a cambiar. Uy, se me enredan las pantallas, tantas cosas. Ya.
Abramos aquí entonces, en H0, ¿no es cierto? Tenemos que la proporción, y vamos a definir qué es AP, es igual a 0,05, ¿no es cierto? Es el 5%. Y en H1 vamos a decir que la proporción es distinta. Ay, ¿por qué me...? ¿Por qué H1? Entonces que la proporción es distinta. Y ahí es que me falta, cambiar en línea, esto. Tengo problemas con el... Déjenme mover aquí, no sé si ustedes se me cruzan las pantallitas. Entonces, y cambié toda la ecuación solo por... Ya, no, pues, déjenme que me... Estoy peleando un poquito con esto, pero ya me reconciliaré. H0 esa, y la voy a copiar, y le da con... Ahí, ahí. Uy, que estoy... ¿Seré yo o seré...? Word está pesado conmigo. Profe. A ver, Carol dice, profe, ¿es necesario poner en H1 ese 5%? Sí, o podría haber quedado la proporción de individuos con anticuerpos en la región metropolitana es diferente a la encontrada en España. O sea, lo que pasa es que yo soy lo más explícita que puedo, ¿no es cierto? Entonces, trato de ser, o sea, en la hipótesis, digo lo que es, no lo dejo tan abierto. Ya, trato de ser bien... Marilia, cuéntame, dime. Profe, en H1, ¿cómo calculó la P? No, es No. que no, es que espérate, que no te confundas porque lo que hice fue con... No, esa P no la he calculado todavía, espérense, eso nada que ver, es 0,05. Es que estoy Ay, leyendo, buscando el diferente, que se me pierde en esta ecuación. Cambiar en línea, cambiar en línea. No sé por ya, qué no gracias, que me había asustado. sí, no te asustes, no, si no he terminado. Si lo que pasa es que estoy... Cambiar en línea, ahí. Pero es que ahí sí. P, ahora sí, P distinto de 0,05. Lo que pasa es que fui a buscar la clase, los apuntes de clase y copié la ecuación, por eso. Ya. Entonces, normalmente las ecuaciones estadísticas, y voy a sacar este versus que también me molesta aquí, las ecuaciones estadísticas son con los parámetros, ¿sí? Yo, digamos, formalmente, si yo tengo que hacer no las pongo en palabra, se las escribo en palabra para que entiendan, pero la verdad es que no la hacemos en palabra, la hacemos como está aquí abajo, donde ponemos, ¿no es cierto?, H0 y H1, en H0 entonces es P, y normalmente entonces ponemos donde P mayúscula es la proporción, se fijan, lo mismo que tenía aquí escrito, el parámetro, ¿no es cierto?, va a ser la proporción. Muy incómoda esa barrita de Zoom, me molesta. Donde P es la proporción de individuos con anticuerpo COVID-19 en la región metropolitana, ¿sí? Esta es la manera formal de escribir la hipótesis, ¿sí? En H0, y siempre, acuérdense, las formas que hemos hablado, siempre es P igual, estamos viendo solo, estamos trabajando solo con proporciones, en la tercera unidad, digo, vamos a trabajar también con medias. Entonces en H0 es igual al valor de España, en H1 distinto del valor de España, que es 0,6. ¿Ya? Entonces eso es lo primero, es la hipótesis. La hipótesis. La segunda siempre es el nivel de significación. ¿Sí? Y eso ustedes dirán, pero si siempre es igual, sí, siempre es igual, pero también es de rigor, es de que se establece
o sea, se dice, se explicita, y eso se hace antes de mirar los datos, ¿ya? Porque yo no puede ser que yo vea el valor P y después diga, ah, si mi nivel de significación fuera, no sé, 0,03, me conviene. No corresponde eso, ¿sí? El nivel de significación se fija, se define antes de mirar los datos. Gracias, Elizabeth, por me mandaste el distinto, sí. Ya. Sí, lo que pasa es que el formato de ecuaciones en esta nueva versión que cambié el computador es distinto y por eso peleo más, pero ya, lo encontré. Ok, entonces tenemos hipótesis, nivel de significación y ahora nos vamos a los datos, ¿ya? Y en los datos, lo primero que hacemos es la descripción, ¿sí? La descripción de los datos y ahí recordamos que, ¿no es cierto?, tenemos, aquí estamos investigando, vamos a echar a andar el R, una variable que es el resultado es positivo o negativo, ¿ya? Entonces una variable de tipo cualitativo. Entonces tenemos que recordar cómo es que describimos una variable cualitativa. Va, library R commander. CMDR. Va. Commander. Escribí yo. R o CM. Ay, se me enredó. Ya, si yo me enredo, no sé qué escribí, lo voy a cargar desde acá, ¿sí? Uno puede, desde Low Package, puede... Ay, pero algo le pasó a mi... Me están pasando cosas raras. Hay un bicharraco en mi... ¿Por qué no me está reconociendo el R Commander? ¿Eh? Claro, porque lo iba a buscar en la lista R Commander. Así es, ¿no? ¿Sí? ¡Ah! Algo le pasó a mi R. Qué extraño. Como que perdí mi configuración, lo estaré echando a andar de otra parte. Ya, disculpen un segundo. No tengo ya, bueno, lo tendré que cargar, qué lata. Bueno, entonces lo van a tener que hacer ustedes, no es malo que lo hagan ustedes. Pero qué extraño, nunca me había pasado una cosa así. Claro, porque cuando pongo load package, no aparece la recommender aquí, como que perdí mi configuración de recommender. Esto es raro. Voy a tener que cargar mi recommender, pero no, bueno, voy a aprovechar y lo cargo en español. Ah, o no, eso tiene que ver con la instalación del R, no del R Commander, estoy pensando. Y, ya. No sé, nunca me había pasado algo así, como que estoy partiendo de un R nuevo. Se va a demorar un poco aquí. Ya, pero ustedes pueden, no, sí que, sí, no sé qué me pasó. No encuentro en otra parte, no tengo ¿cómo se llama? Un partidor de R en otra parte. Ya, pero volvamos acá mientras esta cosa funciona. Para ir preparando todo lo que tenemos que hacer. Entonces, Le comparto la pantalla si quiere. ya, estupendo, eso me gustó más. Sí, muy bueno que la profesora se equivoque o que tenga problemas y que lo hagan los alumnos. Me parece eso. Profe, Dale. profe, quizás se equivocó de la versión. Parece que no puso la 64. Eso, quizá haya sido eso. No. Sí, pinché las dos que tengo, no sé. Ya. Pero Nicolás, que tú te ofreciste, me parece regio. Pero me tiene que ir guiando, profe, que me pierdo Por todavía. supuesto, ¿no? Yo los guío, ¿no? Si me parece regio, si es que yo
Lo que me pasa hoy día es que estoy un poco acelerada porque quiero que revisemos los dos ejercicios, por eso, pero me parece estupendo que lo hagan ustedes. Ya, ¿bajaste los datos? ¿Se ve ahí? Sí, se ve. ¿Ya tienes los datos? Los datos, los de Excel, ¿verdad? Sí, de Excel había que bajar la planilla de datos de COVID, o no sé cómo se llama. No, profe, aún no. No sé si sea esta, profe, la de uso cinturón o no. No, no, Esa sale de unidad 2. no, En la uni- no, está en la prueba. Más abajo están las pruebas de años anteriores Ah, ya. y está ¿Datos la COVID? prueba del 2020 y abajo dice, espérate, dice datos COVID-19. Esta es la prueba 2, lo que estamos haciendo, la prueba 2 del 2020. Ya. Eso no. Es que no veo qué tienes tú, a ver. ¿No se ve? No, ¿Será que ahí estoy sí, confundido? sí, ahora sí, esa, exactamente, esa es. ¿Qué pasó? Dejó de compartir, parece. Sí, no sé, ¿te habrá votado? No sé. Ahí está. Eso es lo que tienes que leer en R. Ya. Entonces ahora lo cierro y abro R y... ¿Sí? Aquí tengo que ir a datos, ¿verdad? ¿Se ve el R? Se ve R, ¿sí? Importar datos. Sí. Oye, aquí me mató. ¿Dónde? ¿Reparto Abajo, papeles? abajo, desde un archivo Ah, ya. Excel. Eso, el último. Eso. Ahí no necesitas hacer nada porque lo puedes llamar dataset. Lo que pasa Ah, que ya. sí, Si le cambio el nombre, no importa. le puedes cambiar el Ah, nombre. ya. Creo que sabe que no sé qué le pasa al computador, no. Estamos hoy día estamos. ¿Ah? Ahí está, Ah, ahí no, acá está. está. Eh, No parecía solamente el otro Excel. Ya, ya. ahí debería estar, ¿o no? Sí. Entonces, ¿cómo describimos una variable cualitativa? ¿No es cierto? La variable que tienes que describir o que estamos estudiando es la del resultado IgG y que son positivos o negativos. ¿Cómo resumimos, cómo describimos una variable cualitativa? No hay que hacer lo que hicimos en la última clase, eso de irse a distribuciones No, y no, ordenar el programa, eso. no, pues en la última clase lo que vimos es que estamos haciendo ahora test de hipótesis, ¿sí? Y los test de hipótesis, que es el cierre, ¿no es cierto?, de la unidad 2. Y entonces volvimos a trabajar con datos, ya no estamos trabajando con modelos, vamos a usar los modelos, pero para trabajar con datos. Entonces tenemos una variable que es cualitativa, que es positivo o negativo. Primero, la descripción de la variable, y ahí volvemos a la unidad anterior. ¿Cómo se describe una variable cualitativa? Quiero saber cómo la descripción, porque a mí me dicen, tengo de referencia, que en España se encontró una cero prevalencia del 5%. La pregunta de investigación es si en Chile, ¿no es cierto?, somos distintos a España. Se cree que en Chile somos distintos a España. Entonces, lo primero es ver los resultados muestrales. ¿Qué nos dice la muestra? Y entonces, estos datos son la muestra de X, yo les dije 1300 no sé cuánto, y entonces tengo que ver los datos que hay. Necesito los resultados muestrales. ¿Sí?
Y entonces, ¿te acuerdas? Muy En estadístico, ¿sí? Tú en resúmenes y en distribución de frecuencia, eso, ahí. Y entonces tú quieres describir eso, el resultado IgG. no lo aprieto. No, nada más. Solo quiero saber qué proporción. Entonces ahí, fíjate, vamos a anotar acá, me dicen que hay 90 resultados positivos y hay 1236 resultados negativos. Los positivos son 6,79%. ¿Sí? Entonces, se fijan que ese es el resultado muestral. Ahora, la hipótesis nula dice que la proporción es de un 5%. Vemos que es mayor, pero entonces ahora tenemos que hacer la pregunta de inferencia. Ahora tenemos que usar estos resultados muestrales para hacer inferencia. Y vamos a preguntar, ¿qué tan probable es observar este resultado de la muestra de 6,79%, 6,8% si H0 es verdadera? ¿Ya? Y H0 es que la proporción es de un 5%. ¿Cómo hacemos eso? Yo en la clase pasada le enseñé dos formas. Una forma más difícil es que puedes calcular tú directamente el valor P conociendo el uso de la distribución normal, ¿ya? Y eso es una parte que yo les mostré la teoría para que ustedes supieran de dónde sale la cosa. Pero R, nuestro amigo R, tiene todo programado ya. Y entonces tú puedes realizar el test de hipótesis directamente. ¿Y dónde hacemos eso? En estadísticos y en proporciones. ¿Sí? Vamos a hacer un test de hipótesis para proporciones. Y vamos a hacer un test de hipótesis para proporciones de una muestra, que es el test estadístico más simple de todos. ¿Ya? Y está bien, entonces tú elegiste, espera, calmado. Ya, pues, si quieres aprieta ya, pero, porque está bueno, No, explícame nomás. es que dale, puede ser, acepta, porque yo quiero que sepan leer la salida. Ya, porque ¿qué hiciste tú? Ya, llegaste y quiero, pero ustedes tienen que saber mirar la salida, ¿ya? Entonces, en la salida dice que estos son frequency counts, o sea, frecuencias, ¿no es cierto? Y dice una cosa bien importante que dice que test is for the first level. ¿Qué está diciendo ahí? Que la prueba de hipótesis que está haciendo es para el primer nivel. ¿Y cuál es el primer nivel aquí? Los negativos. Ojo con eso. Muy importante. ¿Ya? Entonces, nuestra pregunta es para la proporción de positivos, no para la proporción de negativos. ¿Ya? Ya. ¿Dónde veo eso yo también? Por si no lo ven bien al principio, miren también que al final de esta salida, dice Sample Estimate. Y entonces dice, ¿cuál es el estimador muestral? Y dice P 93,2%. Y ese, se fijan, no es el porcentaje de sí, es el porcentaje de no. ¿Ya? Entonces, ¿estamos bien? ¿Este test nos va a dar respuesta al test que estamos preguntando? No, porque estaríamos buscando el positivo. Claro, ¿ya? Podríamos cambiar la hipótesis, pero no tiene mucho sentido. Yo lo que prefiero es hacer directamente la hipótesis que le interesa al investigador o hacer el informe clarito, ¿ya? Se puede dar vuelta a la pregunta, efectivamente se puede dar vuelta a la pregunta. Pero si yo pregunto mayor o menor, ahí se me pone más raro. Claro, porque podríamos decir que el porcentaje de negativo es distinto al 95%. Sí, podríamos preguntar eso. Pero yo prefiero que lo cambien, ¿no es cierto?, para contestar la pregunta directamente. Y entonces, ¿se acuerdan que hemos hecho eso? Que aquí tenemos una variable cualitativa y lo que tengo que hacer es cambiar el orden del factor. ¿Sí? Y eso se hacía en datos.
en datos, en modificar variables del conjunto de datos activos, que es la última opción, hay una que dice, al medio dice reordenar niveles de factor. Esto ya lo hemos hecho. Y entonces pincha el resultado del IgG, que es el factor que queremos, eso, y aceptar. Y sobreescribir, sí, porque sí, no quiero otra variable. Y ahí entonces le cambiamos el negativo sea el 2 y el positivo sea el 1. Ya. Y ahora sí que puedes volver a hacer la hipótesis, tienes que volver a hacerla, ¿no? Porque recién lo dice. Ya, Sebastián está pidiendo la palabra. Diga, Sebastián. Sí, profe, en esa modificación que se hizo al último, ese de colocar el que anteriormente estaba en 1 en 2 y ¿Sí? eso, pero ¿qué estamos reordenando ahí? O sea, que Ahí, uno se lea lo que pasa primero. es que, ya, sí, 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 eso es lo que estamos haciendo, pero una aclaración igual. Es que tiene que ver con el manejo de las variables cualitativas que hace R. Porque el resultado aquí es positivo y negativo. Podría ser vivo, muerto, blanco, rojo, alto, flaco, no sé, no, alto, bajo, flaco, gordo, qué sé yo. Yo puedo escribir cualquier palabra, pero la variable en realidad no se trata, la palabra es una etiqueta. En realidad esta es una variable que está codificada con números 1 y 2, ¿ya? Y entonces lo que pasa es que el test se resuelve, como está programado R, se resuelve para la primera opción, y como ordena alfabéticamente, la primera opción es el negativo. Y entonces quiere decir que, ¿no es cierto?, R tenía, al negativo le puso 1 y al positivo, cuando leyó los datos, al negativo le puso 1 y al positivo 2. Entonces yo no quiero ese orden, no quiero dar vuelta a mi test y preguntar que la proporción de negativos es 95%, aunque puedo resolverlo de esa manera. Y si ustedes se fijan con el valor P, que sale chiquitito, 2,2 por 10 elevado a menos 16, no, hay otra cosa que está mal aquí, ya. No, ese valor P está malo y ya vamos a ver por qué está malo. Ya, pero se fijan que lo único que hicimos es que R trate el orden en que trata las palabras. Eso es lo que estamos haciendo nomás. No estamos cambiando los datos, no estamos haciendo nada de eso. Y lo otro es que estos tests, ¿no es cierto?, son para una variable con 2 niveles. Entonces, es lo mismo que yo pregunte por el porcentaje de positivo, es el complemento que pregunte por los negativos, ¿sí? ¿Se entiende también eso, supongo? Ya. ¿Se entendió más o menos? Podemos ir a mirar de nuevo qué hace Profe, R si le pedimos lo mismo de nuevo. Pues vamos, Nicolás, ¿tú estás con la pantalla? Profe. Ya, súper. Entonces, ándate a estadístico, ¿no es cierto? De nuevo, ahora proporciones de nuevo, y test de proporciones para una muestra. Y entonces, apriétale aceptar de nuevo, solo para ver la diferencia con el anterior, con el que acabas de hacer. Y te fijas que ahora cambió el orden. El primer nivel ahora es el positivo. ¿Te fijas? Y abajo, donde dice la muestra, sample estimate, dice 0,0678. ¿Y por qué es importante describir antes los datos? Porque así nosotros ya sabíamos que el porcentaje de negativo era, o sea, perdón, de positivo era 6,8%. ¿Ya? Entonces siempre ustedes tienen que, por eso es que yo no llego y saco el valor P. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Cuál Ya. era el error que había dicho que estaba arriba? Ya, es que sí, o sea, el error de arriba, el primer error es que era un test para el porcentaje de negativos, ¿sí? Y ahora lo que cambiamos es que ahora estamos haciendo el test para el porcentaje de positivos. Profe, y otra cosa, con Sí. este valor de P que teníamos acá, para no darse esa vuelta que acabamos de hacer de cambiar el orden de las palabras, ¿no se podía hacer la diferencia de ese valor P con 1?
No, no, eso no se puede hacer, pero ojo que también con otra cosa que sirve para aclarar otro. Que aquí hay dos valores P. O sea, valores, hay dos, el uso de la P tiene dos, hay dos conceptos detrás de eso. Uno, el de más abajo, es el sample estimate, es el P de proporción. ¿Sí? Y por eso ustedes tienen que saber lo que están haciendo. Insisto, el sample estimate es la proporción de, en este caso, de positivos. Antes era de negativo, ahora aquí abajo lo que tú estás mostrando es de positivos. La proporción muestral de positivos es 0,067833. ¿Ya? Profe, pero en ese caso, si estamos hablando de proporciones, ¿se podría hacer esa diferencia? Porque el uno vendría representando el 100% y lo que vimos arriba de positivo es lo que falta para llegar al negativo. Sí, No sé sí, si sí. me hago explicar. Sí, ya, sí, se puede hacer. Ya, pues, pero una cosa súper importante es que el valor P, por eso quería hacer la diferencia, se fijan que acá lo que nosotros andamos buscando, no sé si se ve mi cursor, es el valor P. Para tomar la decisión con respecto al test, estamos buscando el valor P. Y el valor P depende de la hipótesis nula y alternativa. Y entonces tiene que estar bien formulado cuál es la pregunta para que el valor P corresponda a ese test y no a otro. ¿Ya? Cuidado con eso. Entonces, por eso es que tiene que estar todo ordenadito. Y entonces, si R te está diciendo que está haciendo el test para el porcentaje de positivo, tú dices, entonces está preguntando, ¿no es cierto?, que P sea igual a 0,05, que es la hipótesis nula. ¿Ya? Entonces, yo les recomiendo que no hagan tal de hacer el uno o menos, qué sé yo creo que se va a enredar. Ya, pero no hemos llegado al valor P, porque falta una cosa súper importante, que es que tenemos que entrar a las opciones de R. ¿Por qué? Porque por defecto, aquí, a donde dice Data RBIN Table Null Probability 0.5. Y esa es la pregunta nuestra. Se fijan que pone por defecto el valor de 0,5. ¿Ya? Eso quiere decir que él se le ocurre, porque R no tiene idea, entonces somos nosotros los que tenemos que cambiar. Aquí dice que la null probability, o sea que el H0 es P igual a 0,5 y H1, a donde dice más abajo, alternative hypothesis, es que el verdadero P, la proporción, es not equal, es diferente de 0,5. Y esa no es la hipótesis que estamos haciendo. ¿Cuál es la hipótesis? Ya la había escrito la hipótesis, ¿sí? La hipótesis nula, ¿se acuerdan o no? ¿No? Nuestra pregunta, la H0, es que la proporción es igual a 0,05. Sí, es una lata que sean los mismos valores, tanto 0,5 por ahí, ya, sí. ¿Ya? Sí, H0 que sea igual al 5%, H1 que sea distinto del 5%, que es la cero prevalencia en España. ¿Ya? Eso se lo tengo que pedir en las opciones del test. Entonces, este test no es correcto todavía. Hay que ir de nuevo al test de proporciones, por favor, Nicolás. ¿Y a dónde me dirijo ahí, profe? De nuevo a estadísticos y proporciones, ¿te acuerdas? Perdón, sí, estadísticos, proporciones, otra vez más. La tercera es la vencida. Ya, y ahí tienes que pinchar, no, pues no hacerte todavía, en opciones. Eso, ahí sí, ya. Entonces se fijan arriba, dice, está, ¿y por qué dice que es la proporción de negativo? Ay, qué pesado.
Hoy día no sé qué, R y yo no estamos amiguis. Ya. No sé si se equivocó, o es malo programado. Ya vamos a verlo. Déjenme, puede que sea un problema de programación de R, no sé, ya. Dejémoslo así por ahora y vamos a ver qué resulta. Dice ahí, hipótesis alternativa, y entonces tenemos que verificar qué es la hipótesis alternativa que queremos nosotros. Y entonces es la proporción de la población distinto a P0, donde P0 es el valor que tengo que poner al lado. Al ladito dice hipótesis nula P igual a 0.5, y ese no es nuestra pregunta. Ahí tú le pusiste 0,5. Tampoco es nuestra pregunta. O sea, no hiciste nada, le agregaste un 0. Es que es 0,05, pues sí, es 5%. Eso. 0.80. Ahí sí, ya. Ahí sí que es la pregunta. ¿Sí? Y acuérdense que el nivel de confianza es 1 menos el nivel de significancia, y lo dejamos igual, es del 95. ¿Ya? Ya, veamos, porque según yo, eso quedó pegado, lo de la proporción igual negativo. Yo creo que ahí se equivocó R, no sé. Pincha aceptar y mirar. Ya. Entonces, ya, ahí está. Se fijan que aquí yo en la salida veo que está correcto, porque en la salida nos dice que el test es para el primer nivel. El primer nivel es el positivo. Y más abajito, donde dice los sample estimate, sale la proporción que nosotros, es nuestra proporción muestral. ¿Ya? ¿Está claro? Después, donde dice null probability, la probabilidad es el H0. Y lo que estamos preguntando aquí es que P sea igual a 0,05. Está correcto. Y más abajito también dice que la hipótesis alternativa es que este valor de P, el parámetro, es distinto a 0,05. Esa es la hipótesis que estamos haciendo. Entonces, ahora sí que podemos mirar el valor P. Y entonces el valor P que sale ahí, ¿cuál es el valor P? ¿Quién encontró dónde está el valor P? Este mismo que sale acá, ¿o no? No, eso es lo que dijimos, que este P que está bajito es la proporción muestral. Aquí lo único que estamos comprobando es que nuestra proporción muestral es la que ya nosotros sabemos, que es el 0,0678, es la proporción muestral de positivos. Pero ahora yo necesito, para resolver este test, conocer el valor P, el p-value, que es la probabilidad de observar ese valor muestral, el del 6,8%, o más extremo, asumiendo H0 cierta. Y ese es el p-value. ¿Y el p-value lo encuentran? Es 0,002824. Ese mismo. 0,00282. ¿Dudas? Con ese valor, con eso ya estamos listos con R, ¿sí? Ese es el valor que necesitamos rescatar. Si me devuelve la pantalla, sigo yo. Nicolás, muchas gracias por el aporte. Ya. De nada. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Ya. Primero la descripción. Y en la descripción, sí, qué sé yo, encontramos que la proporción muestral... Profe, ¿no está compartiendo pantalla? Perdón. Gracias por avisarme. Ya, ahí está. Entonces estoy aquí, ¿no es cierto? Teníamos, esta es nuestra hipótesis, ¿ya? Sí, en realidad es una desgracia que sea 5%, porque hay 5% por todos lados, una lata, ya. Bueno, nada que hacer. Este es el nivel de significación, y aquí encontramos que la proporción muestral, ¿no es cierto?, lo observado de la muestra, es
y eso, ¿se acuerdan que era un pegorro? ¿Sí? Voy a usar, déjenme ir a buscar un pegorro que debe haber por aquí alguno. Aquí, este. Vamos. El pegorro, ¿no es cierto? Vamos a copiar, copié eso, nada que ver, por supuesto. Vamos a copiarlo solo porque el gorrito es difícil de... Ya, y entonces aquí nuestra proporción muestral observada, la anoté, era 0,0679. ¿Sí? Va. Ahí. Sí, esa es la proporción muestral. Es lo que se encontró en la muestra. ¿Sí? Que en estos datos hay un 6,8% de positivos. Son los positivos para el SARS-CoV-2. Así, 2. ¿Sí? Eso es lo que salió de los datos. ¿Ya? Y esa es la descripción que podemos hacer. ¿Qué hacemos con eso? Déjenme cambiar aquí. Ahí. Y entonces tenemos la descripción. En la descripción, como es una variable cualitativa de 2 niveles, no... ya voy, Sebastián, déjame, para allá voy. La descripción es solo esto, ¿no? Solo decir, o sea, con decir cuál es la proporción de positivo, yo ya tengo la descripción, podría ser un gráfico, pero se fijan que no hay más información que esa. Acuérdense que las variables cualitativas son, entre comillas, muy fáciles de describir. A todo esto estamos pasados la hora. No sé si les importa que me pase hoy día, porque nos hemos demorado. Quiero cerrar este ejercicio. ¿Puede ser? Porque partimos a las 2:20, sí, ya está hoy pasado. Ya. ¿Les importa que me pase? ¿Eso sí no importa o puedo...? Y lo de distribución de frecuencias no se pone. ¿Y lo de la distribución de frecuencia no se pone? Sí, se podría poner. O sea, es verdad que yo podría hacer una tablita, ¿sí? En la descripción, claro, yo puedo hacer una, si quieren ustedes, una tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Ya lo puedo hacer, ¿sí? Voy a poner aquí, se puede hacer, quizás una nota voy a poner, nota. Se puede hacer una tabla de distribución de frecuencia, pero, ¿no es cierto? Pero basta con describir la proporción de positivo, ¿ya? No, ya. Pero se puede hacer una tabla de distribución de frecuencia. Ok. Ese es el valor muestral. Ahora, entonces, voy a poner paso 3, ¿sí? Paso 2, este era el 3, los datos son 3. Y el 4, entonces, ahora es hacer la inferencia, ¿sí? Inferencia. Y para hacer inferencia, hacemos el test, ¿sí? Llevamos a cabo el test de proporciones o test de hipótesis para proporciones, test de hipótesis para proporciones. ¿Ya? Lo llevamos a cabo. Ah, bueno, me gustaría copiar lo que ya, pero yo lo hago ahora, vamos a hacer un break. Pero el test de hipótesis el resultado, ¿sí? ¿Qué es lo que sacamos de ese test? Es el valor P. Y el valor P es 0,00282. Ya. ¿Y cuál es la regla? Entonces, la regla, ¿no es cierto?, es que, bueno, o cuál es la decisión mejor, decisión directamente. La decisión es que, ¿no es cierto?, el valor P es menor que alfa. ¿No es cierto? Acuérdense que alfa, nivel de significación, siempre un 5%. ¿Qué hacemos cuando el valor P es menor que alfa? ¿Cómo es la regla del valor P, la relación entre valor P y nivel de significación?
¿no? El valor P lo tengo que comparar con el nivel de significación, y cuando es menor o igual, rechazo H0, ¿sí? Vamos a rechazar H0, exacto, se puede rechazar H0. Entonces, el valor P, por lo tanto, rechazo H0. ¿Ya? Y rechazar H0 significa, ¿no es cierto? Y entonces el último paso, y les voy a mostrar arriba que yo les dije, o sea, en la pregunta está todo esto, dice, establezca la hipótesis, ya lo hicimos, su nivel de significación, indique el resultado de la muestra, obtenga el valor P, tome la decisión y concluya. Entonces lo que nos falta es la conclusión. Y para la conclusión, yo uso la pregunta, ¿sí? Y entonces voy a decir que la conclusión, entonces, la conclusión es que estos datos, por ejemplo, puedo decir, estos datos proporcionan la suficiente evidencia para indicar o para concluir o qué sé yo, que la proporción de individuos con anticuerpos COVID-19 es, y ahí voy a agregar la palabra significativamente diferente de la encontrada en España. ¿Sí? Porque rechazamos H0, entonces, ¿se acuerdan? Rechazar H0 era decir que estos datos son significativos. ¿Qué quiere decir que significativos? Que yo, ¿no es cierto?, concluyo, rechazo H0, esos son datos significativos. ¿Por qué? Fíjense que redacto de esa manera. ¿Por qué no digo, por ejemplo, no digo la proporción, podría decir yo, la proporción de individuos con anticuerpos en la región metropolitana es distinta a la España? No digo que es distinta así solito, porque se fijan que nosotros no hay certeza en esta historia, ¿sí? Entonces, por eso que uso la palabra significativamente, uso como proporcionan la evidencia suficiente, pero es algo así, es un poco más suave que decir yo demostré, porque nunca hay seguridad, porque acuérdense que yo aquí rechazo H0, yo podría estar cayendo en el error tipo 1, ¿no es cierto? O sea, estar diciendo que la cero prevalencia de Santiago es distinta a la de España y que no lo sea, ¿ya? Por eso que yo, mi conclusión es un poquito más blanda que simplemente decir, queda demostrado, los datos son distintos, una cosa tan tajante como es. Ya, y con eso terminamos. Nos demoramos aquí harto, pero espero que les haya quedado claro, porque el próximo que vamos a hacer es igual, ¿sí? Es igual, pero con otros datos. ¿Ya? O sea, tenemos un procedimiento, ya saben, se fijan, es bastante simple, pero lo que pasa es que tiene un trasfondo que es importante de entender para no meter las patas, digamos. Y porque hay, bueno, todos esos valores P dando vuelta entre P de proporción y valor P de probabilidad. Ya, yo creo que con esto es suficiente para la primera tanda y volvemos. Lo voy a hacer rápido de nuevo para, bueno, para repetir. Aquí ya tengo mi R Commander de vuelta, no sé qué pasó. Y entonces, aquí está, leí los datos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue, primero describimos los datos. Y qué nos interesa, y es summaries o resúmenes, ¿no es cierto?, y distribución de frecuencia. Nos interesa saber cómo salió el resultado, ¿no es cierto?, y el resultado salió que era 6,8% positivo. ¿Ya? Hicimos eso, luego, así, haciéndolo como que no sé nada, me fui a estadísticos, proporciones y a el test de proporciones para una muestra. Y ahí pincho el resultado del IgG y en las opciones, eso siempre lo hago, y ahí es donde, se fijan, queda como pegado lo de negativo, porque vamos a ver que entonces aquí le vamos a cambiar la hipótesis alternativa, no, eso está bien.
pero aquí en la null hipótesis tengo que poner, para que quede claro, 0.05. Esa es la hipótesis nula. El nivel de confianza no cambiamos, nada. Entonces, lo hago y me doy cuenta lo que ya sabemos, que está ahí haciendo la pregunta para la proporción con negativo, no con positivo. Entonces, no corresponde preguntar que la hipótesis nula sea 5%. Podría ser que la hipótesis nula sea 95%. Sí, y de hecho podemos comprobar eso, si es que a alguien le parece que eso es más fácil. A ver, ¿qué pasa si cambio? Uy, parece que se me cortó la luz. Eso es malo. Oh. Ya, ¿ustedes me escuchan? Se acaba de cortar la luz, pero volvió. No sé si me dejaron de escuchar o algo, ¿no? ¿No se ha cortado? ¿Hay alguien por ahí? ¿Me están escuchando? Yo parece que no.